www.radioconvoca.com.ar. Solo buenas noticias. Bueno, estamos nuevamente en el aire, ¿no? Y bueno, estábamos hablando del complejo de Jonás, estamos junto a Virginia Gawel en el audio, no está en el estudio, pero está con nosotros acá en la charla, y nos estaba contando esto de lo que es el complejo de Jonás. Y la pregunta que había quedado era, ¿cómo diferenciar cuál es mi propio deseo, esa fuerza que me motiva a seguir más allá de las frustraciones que la vida a veces trae e impone, para desplegar mi propio ser, eso que vine a hacer al mundo, y cómo reconocer eso y diferenciar de lo que fui condicionada o programada por otros o con expectativas de otros para que yo fuera? Es buenísima esta pregunta, claro que sí. Y en verdad, cuando miramos hacia lo que la psicología transpersonal toma de las tradiciones de Oriente, que son lo que hoy en día se llaman psicologías contemplativas, hasta hay un área del estudio de Oriente que se llama neurociencias contemplativas. Hay distintos laboratorios de universidades que estudian a los meditadores, a la gente que hace prácticas de autoobservación, que son tan esenciales en la psicología transpersonal. La autoobservación es una habilidad, como esta que decía de este músico, que se implementa día tras día y cuya expresión en soledad y silencio, que es la meditación, requiere del desafío de, con la misma atención profunda, salir a la vida y ver qué nos pasa ante los estímulos de la vida, qué nos pasa ante el atascamiento de tránsito, qué nos pasa cuando salimos a un escenario, qué nos pasa si nos critican, si nos halagan. Y en esa habilidad de autoobservarnos vamos cultivando lo que en Oriente se considera la virtud máxima, que es viveka en India, que es el discernimiento. Discernimiento viene de la idea del cernidor. El cernidor, cuando uno cierne harina, por ejemplo, está sacando todo lo que podría ser basurita, por ejemplo, del polvo que se precipita. Lo mismo en cualquier cosa. El cernidor separa. Claro, el discernir nos permite ir sabiendo, ir volviéndonos especialistas en nosotros mismos, expertos en ser nosotros. Es decir, que a medida que nos vamos desarrollando en la vida, yo me tengo que volver experta en Virginia Gawel, y esto significa experta en el sabor de mí. El sabor de mí posiblemente lo reconozca alguien que sea experta en su hijo, por ejemplo, que sabe, esto que me estás diciendo no es así, mírame a los ojos, esto que me estás diciendo no es verdad, mírame a los ojos, decilo de vuelta. ¿Por qué? Porque lo conoce desde hace mucho, ¿no? Le conoce los tonos de voz, le conoce dónde está entrando en un área de mentira, por ejemplo. Si uno se vuelve hábil en discernir su autoengaño, se va volviendo hábil también en discernir la propia verdad y decir, haciendo esto, yo me siento útil, haciendo esto yo me siento feliz, haciendo esto yo siento que el corazón me lleva a hacer esto que la vida me propone hacer. Muchas veces, curiosa y paradójicamente, hacer el paso siguiente es algo que el 80% de mi identidad se resiste. Yo no quiero viajar a tal lugar a dar un curso, no quiero, déjenme acá con mi perro, estoy cómodo, entra el sol por la ventana, ¿para qué tengo que viajar? Pero quizás lo que estoy haciendo es eludir algo desde el lugar de mi comodidad, de mi comodidad en el sentido psicológico, ¿no? De mi zona de confort, evitar crecer, evitar expandir. Entonces, si me miro por dentro, si me ausculto, me escucho, me doy cuenta de que me justifico para no hacer algo que está bueno que lo haga, que cuando yo lo haga voy a volver feliz de haberlo hecho, aunque me cueste. Entonces, hay veces en que uno, como ha crecido atado a estos condicionamientos, que bien vale mencionarlos, uno nace ya condicionado por la memoria intrauterina, perinatal, ya nace bajo ciertos condicionamientos. Y no solo eso, sino que nacer al mundo, una vez que uno nació del útero, nacer hacia la vida individual, implica haber transitado entre 20 y 30 años de condicionamientos, o sea, de creer que eso que es intangible
es yo, fulano de tal, que soy de tal familia, que me dedico a tal cosa, que soy hermano menor, que tal, o sea que hay una definición de mí que es condicionada, aprendida. Y cuando voy yendo hacia la mitad de la vida, como bien decía Jung, voy a necesitar desmontar toda esa parafernalia de condicionamientos para descubrir qué hay debajo. Y debajo está mi identidad más esencial. Los condicionamientos eran indispensables, son necesarios, porque es el apego indispensable para querer vivir la vida humana. Entonces, hay un momento en donde uno, ese andador, como un andador para un niño, todavía no puede pararse por sus propios pies y usa el andador o usa las rueditas en la bici. Pero hay una edad en donde uno suelta el andador y tiene que caminar por sí mismo y recién ahí descubre su propio paso y su propio andar. Entonces allí empieza a darse cuenta de dónde está lo condicionado, por discernimiento, por su sabor. Y de allí en adelante empieza una aventura que puede ser apasionante, que es ir viendo qué nos pide esa interioridad. Y hay un sabor que desde adentro nos marca por dónde es el próximo paso. Y seguirlo es fascinante, y hay veces en que, por lo menos para mí, cuando no podemos solos, a mí me ayuda mi terapeuta. Mi terapeuta es la que me ayuda a no entrar en mis zonas de autoengaño porque las conoce, ella las conoce. Entonces, con mucha simpatía y muy buen humor me dicen, mira que me parece que estamos otra vez por allí. Claro, un terapeuta es alguien que no se va a dejar engañar por las mismas cosas con que yo me engaño a mí misma. Entonces me va a avisar, me va a advertir, me va a veces a empujar un poquitito para que vaya donde mis condicionamientos hacen que yo tema ir. Y se vuelve algo muy interesante eso, muy interesante de indagar. Yo te escuchaba hablar y estaba registrando qué me iba pasando, ¿no? Sí. Y te escuchaba y tenía dos cosas que, digo, ¿lo interpreto como una paradoja o no? Porque, por un lado, es como una emoción de decir, sí, hacia ahí, eso quiero descubrir, eso donde yo vibro, donde yo sé que estoy, que soy plena haciéndolo. Y por el otro lado, una parte mía que decía, ay, no, porque implica dar un salto y me da vértigo. Totalmente. Fíjate que Maslow le llamaba de otra manera el complejo de Jonás cuando lo describía, decía no solo miedo a los propios talentos, él decía miedo a la propia grandeza. Entonces da vértigo, además para los que tenemos una instrucción del espíritu y de la psicología, lo que tememos, una de las cosas que tememos inclusive, y está bien tenerle respeto, es al propio ego. Creo que todos hemos padecido a gente brillante que sí está desplegada, pero que se desplegó junto con ella un ego monstruoso. Entonces sí, es como músico, como actriz o como médico, como lo que sea, genial como escritor, pero la verdad como persona tan pedante que lo último que yo quiero es llegar a ser como eso. Sí, a mí me suena ese ego como la trampa, ¿no? Digo, como voy hacia adelante, me despliego y vuelvo otra vez en el círculo a que esa trampa del ego me vuelva a parar en un lugar donde tengo que volver a trabajar ese despliegue. Sí, es una de las trampas y está muy bien tenerla en cuenta. Fíjate vos, hay una película que posiblemente ya pasaron muchos años, ahora sería medio lenta, que es Pequeño Buda. Yo la vi siendo jovencita, y recuerdo que allí se grafica cómo se ilumina Siddhartha Gautama, que entre otras cosas, bueno, hay soldados que le disparan flechas y mujeres que lo quieren tentar, todo en el plano de lo imaginario, de lo metafórico. Y el desafío final es que se vuelca un cántaro con agua y allí en el espejo del agua él se asoma a ese charco que queda con agua y se ve a sí mismo, como en un espejo. Entonces se da la mano a sí mismo. Para los que quieran imaginar, es Keanu Reeves, el de Matrix, el actor, se da la mano a sí mismo y saca del charco a un gemelo idéntico y se mira a los ojos ya tridimensionalmente y se da cuenta de que eso no es sí mismo. Entonces le dice, divino arquitecto, le dice, Dios de mi ego, no eres mi sí mismo, eres mi ego. Y ahí, en la película, eso que parecía tan bello como es ese Siddhartha, se vuelve un hombre de las cavernas enfurecido, que grita y que tiene una voz así, una cara peluda y horrible, porque el ego es lo más primitivo que tenemos.
¿Qué significa esto? Y que en el despliegue la trampa final es confundir al sí mismo con el ego. Lo que se está manifestando es el ego y creemos que es el sí mismo. Y ahí adviene algo que cuando vemos todo el despliegue de Jonás es uno de los estadios del trabajo sobre sí, que es: esto es mi ego, no es mi sí mismo. ¿Cómo lo reconozco? Tengo que verlo, porque el tema no es luchar contra el ego, el tema no es aniquilar el ego, que son malas traducciones de libros que vinieron de Oriente. Aniquilar el ego es como decir, bueno, hagamos esto y cortémonos los 4 dedos de la mano izquierda. Aniquilar el ego es aniquilar un pedazo de mi cerebro. Yo no puedo aniquilar mi ego. Lo que puedo es reconocerle el sabor otra vez y decir, uy, acá está mi ego. ¿Y qué hago con eso? Y a lo mejor supongamos que uno fuera un artista de los tablados, bailarina, por ejemplo, bailarín. Y bueno, se siente feliz danzando, se siente feliz convidando ese arte, se siente feliz y la gente se emociona. Termina y le pasa algo que es de naturaleza mixta, es decir, una parte de su ego compensa todo el amor que no recibió de la infancia, se siente que vale algo, etcétera, etcétera, y otra parte que es más del orden de su ser, siente que está en el cielo, que está feliz porque la gente se va con una sonrisa a dormir, que pudo desplegar su interioridad, que pudo ser libre, que pudo ser niña arriba del escenario. Entonces, necesitamos, para poder desplegar lo que somos, admitir nuestra naturaleza mixta, o sea, no hacer lo que vinimos a hacer por temor a que sea desde el ego, va a hacer que nunca hagamos nada, porque el ego está dentro nuestro. De hecho, en Oriente, muchas veces hay cuentos donde el maestro, para poder ayudarle al discípulo a que reconozca su ego, le da alguna tarea en la que se va a lucir. Entonces, en ese lucimiento es donde va a reconocer el ego. Una cosa es ser el último monje que lava las ollas del monasterio. Y de pronto viene el maestro y le dice, ¿cómo has avanzado, pequeño saltamonte? A partir de ahora, te nombro el monje más evolucionado de aquí y vas a recibir a los primerizos. Peínate, ponte este sayo color naranja, que es del próximo nivel de conciencia. Y ahora sí te quiero ver. Porque mientras fregabas las ollas estaba amortiguadito el ego, como con sordina, pero ahora te han dado un cargo, te han peinado, te han puesto otra ropa y te han dicho que eres evolucionado. A ver quién sos ahí, y ahí es donde se va a salir lo agazapado. Y es muy interesante, porque ahí es donde está para verlo, y en nuestra educación nos hemos criado para sentirnos mortificados de si aparece el ego. Y en verdad es necesario verlo para poder domesticarlo. Me queda resonando la importancia de la autoobservación plena y constante, ¿no? Como sí, que es algo que gira en torno al programa, ¿no? Programa tras programa. Todo el tiempo. Autoobservación, contacto, conciencia. Totalmente. Te diría que es la gran herramienta es la autoobservación, porque es la que permite saber qué es qué. Es decir, desde la psicología transpersonal, desde entrenar a un terapeuta a lo que el terapeuta puede brindarle a un paciente, o uno que se entrena en lo que fuere que tenga que ver con lo transpersonal, la primera herramienta de la psicología del espíritu es desarrollar una atención que tiene estas cualidades, cada vez más continua. Es decir, que nos acordamos ahora y después nos acordamos de observarnos a la noche. Estuvimos 4 horas paveando, como decimos en argentino. Nos olvidamos totalmente de nosotros mismos. Bueno, cada vez es más continua. Cada vez nos acordamos más seguido. Virginia, como nos pasa con absolutamente todos los invitados, siempre nos quedamos. Se nos venció el tiempo, claro. Ay, pero sí, nos quedaríamos escuchándote horas. Vamos a tener que empezar a hacerlo de 2 horas. Que es peor. Bueno, esperamos contar con vos nuevamente en otro encuentro. Invitamos a la gente que entre a la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires para interiorizarse más de este taller como de tantas actividades que ofrece el centro. Y te agradecemos enormemente haber estado con nosotros de esta manera. Gracias, sí. Muchas gracias a ustedes por las preguntas. Siempre las preguntas son como una lamparita que enciende un lugar de algo muy grande. Entonces me han permitido con las buenas preguntas tocar puntos muy, muy nodales de este tema. Así que bueno, una alegría, gracias por invitarme y gracias
a quienes están escuchando o escuchen luego una grabación, siempre son amigos y bienvenidos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Enorme. Gracias y hasta pronto. Nos vemos el lunes. Nos despedimos. Continuando, aunque baje la sombra.